Hola, ¿qué tal, Emilio Bizuete? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alba, ¿cómo estás? Muy bien, Pues encantado. muy bien, encantada yo también de poder entrevistarte para Libertad sin Deudas en uno de los momentos claves del año, porque se habla mucho de la cuesta de enero, que es el principio del año natural, podríamos llamarlo así, pero es que hay otra cuesta, que es la de septiembre, que es un poco también el comienzo del año, porque los niños vuelven al cole, muchos adultos se reincorporan después de las vacaciones, los que hayan tenido, y vuelve a ser otra vez una cuesta. Entonces es un momento duro a nivel psicológico, pero también a nivel económico. Y contigo hoy me gustaría centrarme en si esto puede provocar alguna situación de vulnerabilidad para las familias que tengan niños, porque precisamente la OCU en estas fechas saca un estudio de cuánto puede costar equipar a un niño para ir al colegio. Y tan solo en libros pueden ser en torno a los 500 euros, pero se nos puede ir a los más de 2.400 si contemplamos ya el uniforme, la mochila, los estuches. Y estamos hablando de una media, porque según este estudio, si son centros concertados, podrían superar los 3.000 y si son centros privados elitistas, son más de 8.000. Es decir, es una barbaridad y es un niño. ¿Qué pasa si hay familias que tienen más niños y que además viven mes a mes? Háblanos un poco de esta coyuntura económica, de este momento económico. Siempre cuando volvemos de vacaciones hay un periodo, ¿no? La economía reacciona, ¿no? Como un punto y aparte, ¿no? Y dice, venga, va, ahora empezamos, ahora empieza, y es donde ahí el consumidor vive lo que es la cuesta de enero o la cuesta de septiembre en este caso, ¿no? Venimos de un periodo en el que hemos estado en la playa disfrutando, ¿no? La mayoría, mucha aglomeración en la playa, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos obviar de que agosto es un mes donde suben los precios, donde la gente se endeuda, a lo mejor la gente gasta más de lo que puede. Entonces, ahora viene la vuelta al colegio, ¿no? Entonces, es un problema para muchas familias, que más en un entorno en el que estamos viviendo, en el que los precios suben mes a mes, ¿no? El consumidor no puede, el ciudadano, cuando le dicen, ¿no? De que la inflación ha subido, ¿no? El IPC ha subido un 2,7%, él está contento, ¿no? Pero no, es una trampa, es que está creciendo desde el año anterior, o sea, no es que bajen los precios, cuando dicen, no, los precios se contienen, ¿no? Entonces, no es que bajen, sino es que suben, pero lentamente, ¿no? Entonces, eso, pues para las familias en un contexto en el que el consumidor está acuciado por salarios bajos. No podemos obviarlo, España tiene un problema de competitividad salarial, puesto que nos hemos focalizado mucho en el sector servicios, que suele tener salarios más justitos, ¿no? Más pequeñitos. En un entorno inflacionista, donde la cesta de la compra sube, ¿no? Y ahora enfrentamos la vuelta al cole, en la que pues, los colegios suben sus cuotas, los libros suben respecto al año anterior, si bien de media, de acuerdo, estaríamos un poquito más bajo los datos que has comentado, ¿no? Los que has comentado también aportados, de media respecto al 2024, pero obviamente pues puede generar vulnerabilidad o tener que financiar en muchos casos, ¿no? Esta vuelta al cole, y esto supone un suicidio financiero para las familias, ¿no? Puesto que ya se une unos gastos que pueden arrastrar de la época vacacional, obviamente se inicia pues una situación grave en la que muchas familias pues ven, ¿no? Diezmado su capacidad de poder pagar sus gastos corrientes solo para atender las obligaciones de volver al cole. Ujú. Estamos hablando de que no afecta a todos igual, obviamente, ¿no? Habrá familias que están sufriendo una situación peor, ¿no? En cambio, otras, pues a lo mejor, lo que has hablado muy bien, ¿no? Hay el coste medio o el sacrificio medio supone unos 2.440 euros, 2.450 euros, pero obviamente no podemos obviar de que hay familias que llevan sus hijos a colegios privados, de que se dispara, pero las familias más vulnerables en un colegio público, estamos hablando de esas cantidades, o sea, estamos hablando de esas cantidades que para personas que tienen un nivel económico bajo, pues supone un esfuerzo, ¿no? Y entonces la solución de financiar ese gasto corriente, pues es una opción que cada vez más no podemos obviar un dato, que en este país, en España, no para de crecer en los últimos meses, no para de crecer el crédito al consumo. Y el gasto, estamos en cifras, estaríamos en torno a los 100.000 millones de crédito al consumo. Claro, cuando hablamos de crédito al consumo, no es que vayamos también a pedir un préstamo, ¿no? También las tarjetas de crédito que se pagan o se financian, que se financian en cuotas como las tarjetas revolving,
entraría dentro de este crédito al consumo. Esto es una trampa, ¿no? En sí el consumidor, las familias acuciadas pueden acudir a una tarjeta de crédito, que es muy fácil, no preguntan, ¿no? Pero claro, no podemos obviar que una tarjeta de crédito estaría financiando en torno a un 20%, 20-25% de interés, cuando un préstamo al consumo esté en torno al 7%, ¿no? Entonces, esta situación de vulnerabilidad pues corre el riesgo, obviamente, de poder generar mayores problemas, pero es que en los últimos meses, en los últimos años, estamos viendo que el crédito al consumo no para de crecer. Las familias, en un entorno acuciado por una crisis, más que una crisis, una inflación que no para de crecer, si bien más lentamente en los últimos meses, pues ve cómo el poder adquisitivo que tenía ha desaparecido. Entonces, la vuelta al cole es un esfuerzo más que se une a ello y entonces eso pues no podemos obviarlo de que es una problemática que tienen que afrontar las familias. ¿Cuánto tiempo puede tardar una familia media española? Consideremos que tiene un hijo, pero es una familia a la que le cuesta llegar a final de mes y ahora tiene que afrontar este gasto pues en menos de un mes, porque los niños vuelven al colegio durante el mes de septiembre y además quizá esta familia ya ha pedido un crédito para disfrutar de una semanita de vacaciones o ya ha tenido que pagar dinero pues por la pobreza energética, vamos, para pagar el aire acondicionado en Sí, sí, casa. sí, sí, tanto y tanto y tanto. Sí, sí, Es decir, el el problema, verano arrastra un gasto y esta familia, ¿hasta cuándo lo va a estar padeciendo? ¿Llegan a Navidades? el problema de de ir apagando fuegos, obviamente, en un entorno tan que acucia, ¿no? De decir, mi familia tiene, mis hijos tienen que acudir al colegio, tienen que llevar el material, sí o sí, ¿no? Entonces, esta urgencia hace que se puedan llegar a tomar malas decisiones financieras. Lo más recomendable sería, obviamente, pedir un préstamo, ¿no? Un préstamo al consumo en una entidad bancaria donde se piden unos papeles. Cuantas más preguntas hacen, más barato es el tipo de interés. ¿Qué sucede? Muchas familias, pues acuciadas por el momento que están viviendo, ¿no? Pues tienen una tarjeta de crédito, le ofrecen una tarjeta de crédito, la facilidad, ¿no? De decir, me lo puedo gastar, lo puedo pagar en 3 cuotas, lo puedo pagar en 3 cuotas. Hay empresas como el Corte Inglés que están ofreciendo la posibilidad de financiar las compras en cómodos plazos. Entonces ahí, en función del cómodo plazo, pues se incrementa, ¿no? Normalmente estas tarjetas eh, que no sean revolving, sino que ofrecen la pagar en 3, 4 plazos, etcétera, en medio año o un año, pues habrá pagado esa parte de ese gasto, ¿no? Obviamente, claro, cuantas más preguntas se hace, más barato sale. Y cuanto más facilidades te dan para gastarte ese dinero, ¿no? Desde aquí, por favor, le pido a las familias que tomen esas decisiones a un entorno de urgencia reunido, ¿vale? Con una urgencia de poder atender las necesidades de sus hijos, que tomen las mejores decisiones financieras, que miren muy bien el coste financiero en el que van a incurrir para no llevarse sorpresas, porque hay veces que lo barato o lo fácil sale caro. Ujú. Al margen de este consejo que acabas de dar ahora, ¿tú qué consejo le darías a una familia que ya, bueno, cuando tienes un hijo en principio ya es para siempre? Entonces, como este gasto va a ser periódico, ¿qué consejos le darías a las familias para que de forma cíclica se preparen cada año para poder afrontar este gasto Yo el si son consejo familias, perdona, es, que van ajustadas cada mes? exacto, exacto, exacto. Y mi consejo sería anticipar la necesidad del gasto, ¿no? Ujú. Entonces, claro, un absurdo, ¿no? Si yo sé que tengo que pagar algo en agosto, ¿no? Perdón, en septiembre, cuando vuelvo de vacaciones, ¿no? Imaginémonos que estamos acuciados por una situación que muchas familias cada vez más están acuciadas de que no pueden disfrutar de unas vacaciones porque sale muy caro, porque los restaurantes, porque los hoteles salen muy caros este verano. No podemos obviar de que el sector turístico se va a ver resentido, no por el número de visitantes, sino por el gasto medio. ¿Por qué? Porque los precios son escandalosos en un entorno en el que los precios no paran de crecer y los salarios no lo hacen en la misma proporción. Entonces las familias, si tienen que poder hacer un esfuerzo, pues racionalizan el gasto, ¿no? Entonces es anticiparlo, es prever. Y estoy metiéndome, ¿no? Estoy tratando de entender, porque seguramente la familia que escuche, ¿no? Podrá dice, es que no puedo ahorrar. Mi recomendación primera sería intentar ahorrar, intentar anticipar, intentar hacer un pequeño cajón, un pequeño bolsillito para poder eh, vivir un poco más ajustado, pero cuando venga el gasto importante, que no viene
en septiembre tenemos que pagar estos 500 euros, ¿no? De vuelta al cole, etcétera, etcétera, pues obviamente si ya tenemos ahorrados 300, pues el esfuerzo es mucho menor. Ujú. La anticipación, la planificación financiera, si bien el país, España, en grandes rasgos, no suele tener una gran planificación financiera, el ciudadano medio no suele planificar, ¿no? Entonces, pero la planificación ayuda a llevar mejor este punto de partida, ¿no? Esta necesidad de en septiembre hacer el gran desembolso. Hacer un pequeño ahorro de 20 euros, por ejemplo, 20 euros mensuales, que para muchas familias será mucho, ¿de acuerdo? Lo entiendo, pero nos ayudaría a tener 200 euros o 240 euros ahorrados. Y esos 240 euros nos ayudarían a pasar mejor este problema. Para mí la planificación financiera sería necesaria, no sería solo sería necesaria, sino se tendría que explicar en los colegios, hagas finanzas o no hagas finanzas, Sí, porque la planificación te ayuda, no es lo mismo quitarme 20 euros cada mes que tener que gastarme 300, 250 en septiembre. Entonces la planificación financiera para mí es una herramienta fundamental que tendrían que utilizar todas las familias. Y totalmente. esto en sí, no, en sí yo que he trabajado en el mundo de las finanzas, he trabajado muchos años en el mundo de las finanzas, eh, yo he visto a personas mayores cobrando pensiones paupérrimas de 400 euros y venirte con una lista donde se controlaba cada uno de los euros de esa pensión. Y esa señora, año tras año, mes tras mes, ¿de acuerdo? Tenía un presupuesto. Entonces, esa planificación financiera a pequeña escala, esa señora seguro la tengo marcada, es una de las cosas que aquello en la vida profesional, ¿no? Pero te mostraba en la vida real. No es que un economista te diga, no, tienes que planificar, no, no, sino que esa planificación de decir, bueno, pues tengo que gastarme tanto en esto. Siempre hay imprevistos, pero esa planificación financiera de voy a guardar 20 euros, estos 20 euros se quedan para cuando tengamos que volver a los libros o cuando tengamos un gasto. Estamos diciendo, el oyente, ¿de acuerdo? El usuario lo puede, el suscriptor lo puede aplicar en cualquier tramo de su vida. Este pequeño esfuerzo que hago de forma recurrente se lleva mucho mejor que el gran esfuerzo o el nerviosismo o la negatividad de tener que afrontar algo y no poderlo afrontar, ¿no? Y eso, obviamente, todos hemos vivido un tipo de situación, a lo mejor, ¿no? De familiar, con una tensión y no es buena. Entonces, esta situación, este esfuerzo recurrente, esta hormiguita que va, ayuda simplemente a vivir más tranquilo y a poder tomar mejores decisiones. Esta sea mi principal recomendación. Totalmente. Y ya para cerrar un poco, nos hemos centrado mucho en el encarecimiento del material escolar, en el esfuerzo que supone, pero septiembre en general es un mes en el que los precios suelen subir. Suelen subir los precios de los pisos porque hay más gente buscando, quizás reubicándose, Y estudiando eso, en la claro, universidad. hemos vuelto de vacaciones, ¿no? Y entonces también en septiembre es el mes en el que se dan más divorcios, ¿no? Pero aparte de eso, ¿no? Si queremos Eso cambiar un también poco el cuesta tema, mucho dinero. claro, Pues claro, 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 también, y hay fuera veces que bromas. no, ¿no? Pues sí, en septiembre, claro, en septiembre, los meses, enero, septiembre, en un periodo vacacional, volvemos a la realidad, a la cruda realidad, ¿no? Y entonces poner en marcha, poner en marcha la economía, la situación cotidiana, supone un incremento de precios, obviamente, porque es un mes en el que la gente tiene que comprar, tiene que volver a la rutina, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, pues, mucha gente ha venido de vacaciones, venga, vamos a ver dónde nos podemos ir a vivir, ¿no? O vamos a vivirnos con nuestra pareja o solos, etcétera. Y esto supone, pues, que se encarezcan los precios y también el entorno. Estamos viviendo un entorno de falta de oferta, ¿de acuerdo? Hay muchísima demanda de vivienda. Estamos hablando de una España de que no para de crecer en términos netos ciudadanos. Hemos pasado de los 43, estamos en los 47 casi. Muchas ciudades tensionadas y esto supone obviamente un encarecimiento y más después de estos meses, este mes de vacaciones o este trimestre de más asueto, ¿no? De que mucho sol, etcétera. Ahora volvemos ya encarándonos hacia el otoño, pues hace que los precios se encarezcan y, por ejemplo, la vivienda es uno de ellos, obviamente, también por esa Sí. falta de oferta que hay en el mercado, que es acuciante y que las autoridades tienen que tomar, obviamente, cartas en el asunto y empezar a construir, pues para intentar rebajar esa,
ese suflé que tenemos hoy en día y ese gran problema que tenemos en la vivienda a nivel nacional. Totalmente. Bueno, Emily, pues muchas gracias por atendernos. Nos Nada, vamos un a seguir placer. viendo, espero, para que nos des tus tips y tus inputs sobre noticias de actualidad y situaciones Hecho. económicas. Así que muchas gracias por estar con Libertad sin Deudas y nos vemos pronto. Un placer.